Cuando uno, supongan que este cuadrito verde que tenemos acá es una problemática, bien, entonces yo tengo esta problemática y digo, esto es lo que yo tendría que resolver. Bien, lo primero que decimos todos, no lo digo yo lo saco de alguien que obviamente me supera muchísimo en esto, y no hay que resolver primero, pero todos van a resolver. Eso es lo que está marcado, lo que está naturalizado. Somos accionistas por naturaleza, hay que accionar. Hay alguien arriba que nos está picando la cabeza, resolver, hace. No. La idea es que ustedes empiecen a pensar desde la interpretación y el análisis. Y como les dije, no lo digo yo. Einstein lo entrevistan una vez, esto se lo adjudican a Einstein, yo creo que sí, que es de él, no hay pruebas, pero hay un reportaje muy parecido, y dice, en ese reportaje dice, si tuviese una hora para resolver un problema que afecta a la humanidad, una sola hora, dice, utilizaría 55 minutos en analizar el problema para llegar a un diagnóstico certero. Y una vez conociendo las causas, tardaría 5 minutos en encontrar la solución. Bien, esto es fantástico. Esto cambia toda la lógica de los que piensan en querer resolver. Y uno cuando va a un coloquio, una entrevista o un escrito, lo primero que quiere es resolver. No. El razonamiento de Einstein es muy lógico, pero además económicamente es mejor. ¿Por qué? Porque yo ahorro tiempo. ¿Está? Bueno. Esperen que hay un chat. Buenas noches, nos dice. Bien. Bueno, vamos a jugar un poco hoy, ya que querían todos algo práctico. Vamos a algo práctico. Yo voy a poner una problemática. A ver, esperen que dejo esto un cachito. Así veo más o menos las caras que están. Voy a poner una problemática. Como no puedo armar ternas, porque el tiempo no me va a dar y el espacio no me va a dar y son muchos, cada uno va a tratar de resolverla. ¿Está? Tratemos de escuchar lo que va diciendo el otro, porque es parte del coloquio escuchar. Yo solamente le voy a dar los 10 minutos que se dan para cuando uno se prepara para resolver, y que ustedes, en una especie de coloquio entre todos, vayamos viendo qué es lo que está pasando con esta problemática y hacia dónde apuntarían. ¿Tá? Pero bueno, vamos a marcar los 10 minutos y los 20 de resolución. Como son muchos, vamos a poner una media horita. Qué nervio puso ahí. Qué nervio. Pero vamos a ver si ustedes van, con qué lógica van, y yo después, al final, les hago una devolución de esto. ¿Está? Vamos a ver, espere que quiero ver cuántas caras hay. Está bien, ya las vi todas. Vamos a esto. Está muy silencioso todo. Yo, consulta. Sí. Siempre pregunto algo. Sí, decime. Desde el cargo, o sea, desde cualquier cargo, posicionarse. Ahí dice de secretario. Claro. Pero, a ver, cuando el director no tiene secretario, ¿qué hace? Claro, afecta a la... No, lo hace él porque es el responsable. Y si el inspector no tiene director y no tiene secretario, tiene que designar a alguien y enseñarle. Así que es para cualquiera. Bárbaro. Gestión. ¿Ustedes creen que, a ver, si el secretario no tiene el director, ¿qué hace? Igual tiene que Se hace gestionar. cargo de la escuela. Por eso a veces le dan vuelta a esto, así que no le den vuelta, resuélvanlo. Yo lo que les pido es que planteen todo lo que debieran plantear en una solución. Y ya que no, les doy, todavía no se cumplió el minutito, así que lean. Yo voy a preguntar, ¿alguien me puede decir cuál es el tema central y por qué decide que ese es el tema central? Bueno. El tema central puede ser el SET 4, es la calificación anual docente. Yo creo que el tema central tiene que ver con la calificación
pero en este caso, cuando dice usted se hace cargo como secretario y el directivo le solicita que organice la documentación para realizar la calificación. Me parece que acá estaría el nudo, ¿no? No sé si... Para mí también tiene que ver con la calificación docente, el tema central. Bien. Legajo docente, puede ser. ¿Hay algún otro tema? Sí. ¿Delegar las tareas? No, y el proyecto institucional, ¿no puede ser? Los temas están dados previamente cuando en el párrafo anterior uno puede identificar, cuando cita el Reglamento General de Instituciones Educativas, y va considerando el rol del secretario como parte del equipo de conducción escolar, habla sobre los aspectos técnicos administrativos del proyecto institucional. ¿Alguien me puede decir cuál es la causa y la consecuencia en esto? Si las hay. Marcos, discúlpame, yo creo que hay otro tema. Sí, decime. A ver. También, además de la educación, el otro tema que menciona es el tema de cómo sería el procedimiento si un docente, por ejemplo, interino o con titularización definitiva, incurre en la cantidad de inasistencias que no corresponden durante su periodo de calificación y por lo tanto no logra tener esta calificación. Entonces también habla de acá de la falta. Bien, alguien dijo un tema que se ve que no se escuchó, pero alguien dijo el legajo. Sí, el legajo. Bien, y además la problemática habla de un tema particular que dice estatutario. Entonces, cuando habla... No sé si activé el micrófono, ¿se activó ahí? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, porque estoy como teniendo problemas por eso estaba escribiendo. Sí, yo decía del legajo porque ahí se supone que hay que... ¿Artículo? Está en el reglamento, en el No, está en el 2299. estatuto, no está en el reglamento, está en el estatuto. Bien. No, yo decía de los estados administrativos que lleva el secretario. Después el capítulo 21 habla de la No, eso no es el legajo. Para calificar, nosotros tenemos que llevar un legajo, que está enmarcado en el estatuto. Es un derecho del docente poder, de acuerdo al capítulo de los recursos, que es el segundo tema más importante acá, y ustedes no han ordenado los temas en consecuencias, en causas y consecuencias, por lo tanto, no saben cuál es el tema principal y el tema secundario. Y el tema secundario nos lleva al capítulo de los recursos, que es un derecho del docente, y a las vistas, artículo 164. Entonces tenemos una cantidad, y esto es para todos los que van a ser secretarios, que tienen que ayudar al director en esta situación. El tema de las inasistencias yo en principio lo dejaría de lado, porque eso tiene que ver con otro artículo que tiene que ver con la recusación, excusación, la parte de si se puede calificar o no a alguien, que también es un tema, digamos que terciario, pero habla acá de una cuestión estatutaria. Algo que no han hecho, o yo no veo que hayan hecho. El desempeño docente, el desempeño, cómo se fue desempeñando el docente. Desempeñando eso después lo vemos, es el artículo 128, el legajo del docente, que tiene que ver con el seguimiento del director que realizó. Yo quiero hacer esta consulta, ¿no? Si yo me centro en la problemática, específicamente no hace mención a las inasistencias. Si bien habla... Sí, pero no hace mención a las inasistencias, pero el secretario tiene que apoyar en el caso de que si alguien no cumplió los 30 días, no se lo puede calificar. ¿Quién está en condiciones para ser calificado? El que cumple con la asistencia.
Sí. Los tiempos, bueno. Entonces, en la organización, porque esperen, ustedes no empezaron a organizar los temas, que es lo que yo planteo del análisis de la problemática. En una parte dice que esto es un conocimiento técnico administrativo, yo le agregaría normativo también, y Sí. dice y habla de la organización del secretario. Entonces, la organización del secretario no tiene que ver con que yo evalúe al personal docente por sus inasistencias, sino que esas inasistencias me sirven a mí para tomar o no el posicionamiento para calificar. Eso es otra cosa y eso depende de la organización del secretario. Pero esperen porque yo quiero acá plantearles algo. Dice, yo estoy estudiando para directivo. Supongo que habla de los insumos del secretario. Está bien que estudies para directivo, pero sos vos el que asesorás al secretario. Entonces, todo lo que hace el secretario, el director lo debe saber. Sí. ¿Entiende esto? Sí. Bien, por eso yo siempre hablo como el cargo nodal, el cargo madre, es el de director. De ahí se deriva todo, porque el inspector no gestiona escuelas, pero el director No. sí. El secretario no gestiona totalmente la escuela, pero el director sí. Por eso, todos los que vayan a rendir tengan en cuenta que el cargo más importante para entender y que debe saber toda la normativa es el del director. ¿Está? Ustedes porque están, digamos, matriciados, le hicieron la cabeza que hay que pensar en el cargo y en el nivel, el cargo y el nivel. No, olvídense eso. La gestión es una sola. Empiecen a pensar de manera más amplia, de manera con mayores garantías hacia los demás. Porque si no, van a cerrarse en esa casillita y no van a salir nunca de ahí. Tienen que tener la mente más amplia. Piensen, en algunos casos, en ver las cosas como las ve el inspector, porque políticamente tiene una mirada más amplia, pero el que tiene una mirada más amplia de la gestión es el director, porque está en el sitio y tiene que enseñarle a los demás. ¿Se entiende esto? Bueno, esperen. Necesito un legajo completo, ya que la calificación de un docente es fundamental para luego tener un puntaje anual. Bien, eso es lo que concluye. Vamos a pensar en las cosas que plantea esta problemática. Yo voy a ir temita por temita para que podamos ver un poco qué cosas surgen acá. Polo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Buenas noches, mi nombre es Walter. Yo, mirando la problemática, me puse en la posición de director, si querés, en el caso de no contar con ningún tipo de información que suele pasar para poder calificar a un docente. Entonces traté de resolver el problema a partir de eso. En caso de no tener ningún material que me pueda ayudar para poder calificar a un docente, pensar qué puedo hacer yo para poder resolver ese problema. Yo lo que había pensado automáticamente es hacer reunión grupal con los docentes, pues reunión individual. No, para, tranquilo. Si vos no tenés ningún material, ponele 10 a todos y salí del problema, porque es lo que hacen todos, no tienen material, entonces hacen todo. Pero no hagas reunión con nadie, con el único que tenés que laburar, si querés laburar, es con el secretario, y no te enredes porque vas a ir para cualquier lado. Yo comenzaría con el plan de acción, solicitar, no, esperen, porque están resolviendo y yo no les dije que resuelvan. Estábamos pensando en una estructura para la capilla. Y si, no hay que resolver. Primero entiendan que acá hay temas importantes. Yo les pregunto, nadie habló de un tema importante acá, que es el Reglamento General de Instituciones o Decreto 2299. Ahí hay un tema. Bien. El secretario es un tema. Tiene una función específica de acuerdo a esto y de acuerdo al estatuto. Está en un ítem escalafonario, etc. Tiene una cuestión jerárquica. Sin embargo, el proyecto institucional acá me dice que hay un equipo de conducción. Bien, esto es un tema. Entonces, si hay un equipo de conducción, cada uno en el equipo debiera tener una función. Esto yo tengo que pensarlo como tema que es parte de la problemática. ¿Está bien?
no es un tema central, pero acá hay que entender que se trabaja en equipo. El director no puede calificar por sí solo porque le va a costar poder llevar a cabo esta responsabilidad de aspectos técnicos y administrativos del proyecto institucional. Entonces, acá hay algo interesante, si me habla de proyecto institucional, de equipo de conducción, aparece algo que no está escrito, que es la notificación. Pero no notificación porque yo voy a dar cuenta de que le voy a comunicar algo a la gente y por lo tanto cumplo con esto. No solamente eso, sino que lo que primero que yo tengo que comunicar y en el sentido instructivo es cuáles van a ser las pautas de calificación. Alguien habló en su momento del SET 4, pero acá hay algo más importante que la planilla en sí. Acá hay que tener en cuenta que la comunicación es parte de esto. ¿Por qué yo digo esto de la comunicación? Porque el proyecto institucional es una construcción colectiva, y lo dice el artículo 93 y 94 del proyecto del decreto 2299. Por lo tanto, si es colectiva, me habla de comunicación. Yo no puedo construir algo colectivo sin comunicación. Y entonces, ¿cuál es normativamente nuestra forma de comunicarnos? Y la notificación fehaciente. No es solamente comunica, sino que instruye. Le doy cuenta a las personas que van a ser calificados de acuerdo al SET 4, a la parte que está en el reverso, y que esto tiene que ver con un artículo estatutario, que surge desde ahí. Ahora, siguen habiendo más cuestiones acá para definir. Director. ¿Cuál es la función del director? ¿Por qué va a calificar? ¿Por qué es necesario que califique? Y porque tendrá que ver por ahí con la calidad educativa que me hable la ley de educación. No está escrito acá. Fíjense, es algo metafórico. Yo no estoy suponiendo, estoy haciendo una lectura entre líneas. ¿Qué califico? Acá viene una parte, dice calificación del personal. ¿Por qué? ¿No se preguntan ustedes por qué califica un director a sus docentes? ¿Realmente está calificando la enseñanza? ¿O es un como sí? Y muchos directores agarran la inasistencia, que es un derecho estatutario, para calificar. Esos directores no entienden lo que es la calidad educativa. Por lo tanto, yo sigo mirando temas que están acá y no se tienen en cuenta, van directamente a la solución. Son acciones estatutarias. Bien, las acciones estatutarias no solamente las tengo que ver en el estatuto, tengo que tener el calendario de actividad, en cuenta el calendario de actividades docentes, que me marca los tiempos en que yo debo hacer ciertos pasos de calificación. La calificación media en junio la tengo que tener, o armar algo. Y ahí sí tengo que tener en cuenta el artículo 128. Yo tengo que armar un seguimiento de lo que estoy haciendo. ¿Cómo se arma un seguimiento? Bueno, tendrán que ver qué cosas observaron respecto a la enseñanza de ese docente. No si faltó o no faltó. Ahora bien, si faltó y no presentó lo que debía presentar de acuerdo al artículo 117 y 119, ahí sí también tengo que tener un seguimiento administrativo y pedirle a ese docente haber hecho las actas en su momento para que ese docente justifique. Ese también es un tipo de seguimiento administrativo sobre una falta estatutaria, que también conforma parte de su legajo. Pero ese seguimiento se hace antes, no se hace después sin haber hecho el procedimiento correspondiente. Entonces, acá me habla de organización administrativa, estoy salteándome algunos temas, administrativa y colaboración del secretario. El secretario tiene una agenda respecto del calendario de actividades docentes y lo que tiene que hacer en la institución. Y después, acá abajo dice el plan de trabajo anual, organización de la información y documentación. Hay un montón de temas, pero hay un tema central. Y si yo leo este párrafo que dice, la calificación del personal docente
constituye una acción estatutaria, requiere una serie de acciones, leo todo este párrafo. Este párrafo es el nudo del texto, el cual me indica que acá va a estar el problema, no está en otro lado. No está ni en el primer párrafo, ni en los últimos, está acá, porque este es el nudo. Y me habla de la calificación del personal. Este es el tema central, pero el tema central tiene causas que llevan a esa calificación, que están en los fines, y esas causas pueden ser que no se cumpla la calidad educativa, la justicia social, las estrategias pedagógicas, la inclusión, la no discriminación, como tema, como causa de este tema. Por lo tanto, yo voy a calificar a ese docente con más o menos nota. Marcos. Sí. Sí. Perdón, ¿puedo agregar algo, acotar algo? Sí, decime. Yo había pensado, no sé, en encararlo con las funciones o en el decreto 2299, las funciones del docente. Sí, ahí empieza, en el 37, bueno, no me acuerdo en qué artículo, empieza definiendo que es el rol, uno de los roles fundamentales es cumplir la ley de educación de la provincia, y ahí menciona el artículo 16. ¿Así está bien si uno lo encara así? Porque si Sí. no... Yo del artículo 16, como es muy grande, y a mí me gusta ir a algo específico para dejar claro mi posicionamiento, yo siempre hablo del inciso A. Por eso les hablé recién de los 6 primeros fines: calidad educativa, justicia social, políticas universales, estrategias pedagógicas, inclusión y no discriminación. Ojo con eso, porque cuando yo estoy calificando también tengo que ejercer esos fines, pero no discriminar al docente. Claro, o sea, yo estoy calificando, si estoy calificando a partir de sus inasistencias y no tengo un seguimiento de eso, ojo, yo no puedo calificar a alguien por el artículo 114, porque es un derecho, pero sí lo puedo calificar a partir del 117 y 119, porque son cumplimientos, son faltas que ese docente ejerce. Yo estoy analizando esta problemática y digo, tengo causas para la calificación. La calificación, si la tomo como una consecuencia y causa a la vez, me deriva en otras problemáticas que están acá. Y la tercera problemática es lo que tiene que ver con los recursos. Acá, presentación de un recurso. Entonces tengo 3 temas. Primero, ¿por qué califico? Es un tema, y esto tiene que ver con ver los fines de la educación y los diseños curriculares, si ese docente está cumpliendo esto, porque voy a calificar sobre la enseñanza, no voy a calificar sobre otra cosa. Y si lo hago es porque soy un director de los actuales donde no hay seguimiento, no se cumple con el artículo 128, ni en los capítulos del recurso que se tienen que llevar a cabo. Y sobre eso es donde tiene que estar el apoyo del secretario. Entonces tengo 3 temas, a pesar de que hay un montón de temas. Por ejemplo, cuando dice acá, mención explícita la documentación y estados administrativos. Esto se refiere a una cuestión que tiene que ver con el método científico. Primero, ¿cómo recopila ese secretario la información, los datos? ¿Cómo construye información? Que es una cosa. ¿Cómo resguarda esa información? Y además, ¿cómo transforma esa información en comunicaciones y en conocimiento? Porque son 4 cosas distintas. Los datos que tengo, la información, la comunicación y el conocimiento. Acá hay una cuestión del proceso. Fíjense, nos habla proceso de calificación. El proceso de calificación lleva una construcción científico-técnica muy específica, que tiene que ver con datos que se recopilan de varias formas. Uno es las observaciones que hace el director, otro es
el cumplimiento que tiene que realizar el docente administrativo estatutario, entonces se conjugan esos datos, se construye información, que es información institucional, y que tiene que ver si eso se tiene en cuenta con lo planteado como oferta en el proyecto institucional. Fíjense que sigue acá abajo y me dice, ¿cuál es el plan de trabajo de ese secretario en la organización de la información y la documentación? Para que facilite la labor de la calificación, ¿no? En este caso. Y que además, ¿cómo sigue todo el proceso ante la presentación de un recurso? Entonces, yo entiendo que quieran ir a resolver, pero ¿resolver qué? ¿Qué es lo que están resolviendo? ¿La calificación que le corresponde al director? ¿O todo el proceso que debe realizar sobre los datos, la información, la comunicación y el conocimiento que debe llevar adelante el secretario? ¿Se entiende dónde estoy viendo? Sí. A mí me costó mucho la problemática porque, bueno, yo me pensaba, llegando a una institución que no contaba con secretario, como jefe de área, y el directivo me pedía, ¿no?, que colabore en la organización de la documentación necesaria para la calificación. Yo pensé en el legajo docente, ¿sí? Pero a su vez había algo que me preocupaba, que era el primer inciso a resolver, que era mencione todos los estados, o sea, administrativos, y yo la verdad que como lo leí sí, la función del secretario y demás, pero quería tratar de recuperar todos los estados, y me estaba alejando de lo que era la interpretación de la problemática. Y veía que había mucho para abordar. Y a su vez quería relacionarlo con lo que es la evaluación en sí, más allá de la calificación. Quería detenerme en pensar que, o sea, si bien hay que calificar, ¿en qué consiste la evaluación previa para llegar a esa calificación de, no sé si estoy bien orientada, ¿no? A esa calificación final, a ese set 4, ¿en qué consiste? Más allá del set 4 y la planilla en sí. Para eso me parece que hay que tener un proyecto de evaluación. Bien, sí. Para todo hay que tener un proyecto, hay que verlo como herramienta. Vamos a mirar una cosa. Yo acá abrí un proyecto, un manual de procedimientos institucionales. Yo podría pensar en el momento de resolver, guiarme con esto. Entonces pongo calificación. En esto, esperen que es calificaciones. Bueno, acá empieza a hablar del alumno y después de las calificaciones. Si yo sigo, hago una lectura, a ver, ¿qué me pasó? Planilla de calificación anual, no, esta no me interesa. Legajo docente. Fíjense que el procedimiento que marca es construir un legajo docente. Acá yo me puedo guiar con esto, fotocopias de todo lo que tiene el coso. El legajo, documento, declaración jurada. Fíjense todo lo que hace el secretario en esto, ¿no? Declaración jurada, porque yo podría tener alguna cuestión respecto de esto, pero eso es al momento de la toma de posesión. Bien. Y ahí ya tengo como el set 4. Hay un montón para armar un legajo docente. Calificación de falta de idoneidad. Bueno, acá están todas las cuestiones que se pueden dar. Uno lo va viendo en la calificación, etcétera. Y después puede llegar al set 4, recalificación. Esperen que llegue, porque me pide todo, ¿no? Para recorrer todo. Pero va a poner el set 4, creo que es este. No, este reclamo. Va a poner, esperen, un segundo. Aquí está la planilla que se ve de puntaje anual que alguien mencionó ahí. Son un montón de procedimientos. ¿Y cómo se logra registrar calificaciones acá? Acreditación, no, esta es de alumnos ya. Bueno, el set 4, aparentemente, a ver si no lo tiene, sería medio loco que no lo tenga, pero bueno.
calificación, pero no sé, no, eso es de alumno. Bueno, si no, busco un set 4 y listo. Planilla de calificaciones anuales. Tiene que ver el costadito, es complicado. No, esto no, del chico. Calificación, informe trimestral, sigue siendo del chico. Renuncia. Volvió, no lo tiene, esperen. Un set 4. Que quiero mostrar. No sé qué dice. C4, provincia de Buenos Aires. Quiero mostrarles algo del C4. Ah, acá está. Bien. Si yo tomo el C4, yo puedo armar un proyecto de evaluación a partir de acá. A ver, en las condiciones personales, bueno, yo necesito poder hacer un seguimiento sobre esto que voy a poner, porque fíjense, se va a traducir. Primero, condiciones personales lo tienen que poner un número o letras. Condiciones profesionales lo tienen que poner y van a poner un resultado ahí. Entonces, ¿cómo construyo yo poder observar estas condiciones personales? ¿Y sobre qué cuestiones? Esto es lo más importante que tiene la problemática. Es comunicarlo. Esto tiene que estar en el proyecto institucional. Porque no hay ninguna reglamentación que diga, o ningún protocolo que diga cómo tengo que observar las condiciones personales. Esto lo tiene que construir el director con la gente. Y esto sí tomo lo de vuelta, es decir, ¿para qué nos vamos a reunir? Sí, a principio de año, si queréis, nos vamos a reunir para que todos proyecten cómo vamos a ver estas condiciones personales. Porque cada uno puede llegar a verlas de cada manera. Y esto es importante instruirlo a la gente. ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué marco teórico? ¿De qué marco cultural? ¿Desde qué marco político yo voy a ver condiciones personales? Va un docente con tatuajes, rasta, que yo. Eso hace a las condiciones personales. Cuando el decreto 2299 dice que estar en la institución no tiene que ver con la vestimenta, bueno, qué sé yo. Cada escuela construye. Condiciones profesionales. Acá hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, pero yo no puedo ir en contra de lo que dice la norma. Artículo 6 del estatuto. Lo tengo que trabajar previo a la calificación del docente. Lo tengo que trabajar antes, entender qué son condiciones profesionales. ¿Qué me marca el decreto 2299? Ahí me marca lo que debo hacer, pero no dice cómo. Entonces se tiene que construir de manera social. Después habla de la conducción, sus funciones, el gobierno escolar, la administración. Tiene 3 pautas muy marcadas sobre lo que tenemos que evaluar. Ahora, ¿en función de qué evaluamos esto? De los fines de la educación, obviamente, y de los diseños curriculares. No puedo correrme de ahí. Entonces, la problemática tiene esas cuestiones que ustedes las tienen que llevar a la charla, porque si bien no son temas principales, ya les digo, los temas principales de esta problemática son la calificación, entender por qué califico y en función de qué califico, y tiene un tema secundario que es muy importante, que es el de los recursos, porque cuando yo estoy trabajando los recursos, lo que estoy es garantizando el derecho del docente a estar en desacuerdo con algo que yo le planteo. Es su derecho. El docente tiene ese derecho y nosotros tenemos que instruir sobre eso. Decirle al docente, cuando lo estoy calificando, en el acta, si yo bajé la nota, es, tenés derecho a los recursos, capítulo de los recursos, artículo 156 al 164. Tenés derecho a la vista de tu legajo, artículo 128, legajo. Y yo se lo tengo que dar así, todo juntito, pum, este es tu legajo, este es el seguimiento. ¿Sobre qué cosas hay que hacer un seguimiento? Y acá viene una parte del director, acuerdo. Una parte del director muy importante es, ¿qué observó? ¿Cómo observó? ¿Qué observó? Yo primero empezaría por un tema, si tengo que ir a lo pedagógico, de la planificación. ¿Sí? Pero acá hay un tema importante. ¿Cómo se observa esa planificación?
Se observa cómo hacen todos los directores poniéndole un visto con la fecha y poniéndole un sello. Eso no es una observación. La observación, y esto tiene que ver con lo que plantea Anijovic, y acá me dicen, ¿hay que nombrar algún autor? Sí, obvio, podés nombrar a Anijovic acá en la calificación docente. ¿Por qué? Porque Anijovic nos habla de retroalimentación. ¿Qué le voy a devolver a ese docente? Yo miro su planificación. No tengo que escribir en la observación de la planificación. ¿Por qué? Porque es un documento científico técnico que está en el decreto 300 del 06 y por lo tanto no se escribe un documento. Entonces, una vez que yo planteo esto, tengo que escribir un informe sobre la planificación del docente. Ah, pero es trabajo. ¿Cómo voy a hacer un trabajo si soy el director? El director no trabaja. Bueno, evalúo del aire. Entonces, cuando hago el informe, lo hago firmar por ese docente. Es más, lo trabajaría con el docente ahí enfrente, es decir, su planificación, el diseño curricular y los fines de la educación o el proyecto institucional. Lo tengo ahí, las tres cositas. Analicemos juntos. ¿Esta planificación está adecuada al proyecto institucional? Fíjense lo que surge de la calificación, ¿no? Toda una construcción ahora de datos, información, comunicación y conocimiento, pero por parte del director, quien evalúa la enseñanza. Entonces, hago el informe sobre esa evaluación y ya tengo en el legajo del docente una planificación que no está correcta, un informe que se lo comuniqué, se lo notifiqué, me quedo con copia. ¿Cómo se solicita una planificación al docente? Seriamente, profesionalmente, con copia. ¿Por qué? Porque muchos directores dicen, ay María, ¿sabes que perdí tu planificación? No sé, se me traspapeló, ¿no me traerías otra? No, eso es una cachada. Eso es, pero irrelevante en un profesional. Es decir, te firmo la copia, seamos serios, a muchos les molesta la firma, la notificación. ¿Por qué? Y porque no quieren ser serios. Te presento una planificación, se la doy a cualquiera, al secretario, a un cambio de función, firmame que la recibiste. Después que si el director la perdió porque es un desordenado, porque su escritorio es un asco, problema del director. Yo la presenté. Esa planificación tiene que ir a un legajo. Una vez que fue al legajo, hago un informe. El informe va al legajo. El docente tiene 48 horas, no más, porque la planificación es importante para rehacerla con las indicaciones que asesoró el director. Ahora tengo una planificación incorrecta, un informe y una planificación modificada. Fíjense cómo en 2 minutos creció el legajo. Entonces yo sí tengo para hacer una calificación sobre ese docente. Bueno, Marcos, sí. esto que vos señalás, porque vos hoy hablabas de consecuencias, ¿no? Puede o sea, incidir directamente en el fracaso, o sea, en el fracaso escolar. Exacto. Por eso, pero bueno, a ver, yo te hablé de consecuencias en esta problemática. Esta problemática presenta un nudo con un tema central, que es la calificación, y el trabajo del secretario para apoyar esa calificación. Ojo, acá la calificación no está vista desde el director, está vista desde el trabajo del secretario. Y además, como consecuencia de eso, tiene los recursos. Entonces yo, en esta problemática, tengo temas, un montón de temas, yo me los anoté. La notificación, la comunicación, la instrucción, el artículo 128, el artículo 117, el artículo 119, el 164, todos los artículos que están respecto de los recursos que los puse al final. Temas que surgen profundamente, el decreto 2299, el cargo del secretario, el equipo de conducción, los temas técnicos organizativos, los temas técnicos administrativos, los temas técnicos normativos, el proyecto institucional desde esa mirada organizativa, administrativa, normativa, el cargo del director, ya contesto el chat,
la calificación, el estatuto como guía de todo esto, porque el set 4 tiene un sentido en función del estatuto. La información, la documentación que tienen que ver con los datos, la información concretamente y su resguardo, la comunicación del secretario, porque tiene que comunicarle a todo en una planilla, che, acá está la síntesis y un montón de cosas más. Y fíjense que habla de un plan del secretario. Eso es una cuestión de planificación situada estratégica. Yo lo hablé hace poquito, en qué planificamos, ¿no? Y lo último es el recurso. El recurso es un derecho. Un director o un secretario no pueden vulnerar derechos. Entonces, si hablo de derechos, pensemos el principio de la calificación. ¿Por qué califico? Para garantizar la trayectoria escolar. Entonces, cuando yo en un proyecto institucional tengo esto en mente como comunidad, que calificamos al docente para garantizar la trayectoria escolar, debo generar el legajo en función de eso. Mis acciones son estratégicas para dar garantía a las trayectorias escolares. Fíjense qué complejo es todo esto de la calificación, que uno en lo diario lo toma de manera muy burda y solamente es una nota que, porque no tengo un seguimiento como corresponde a lo profesional del director y del secretario, le ponemos día a todo. Pero, ¿qué garantizamos? Y no se garantiza nada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esperen que voy a ver el chat. ¿Dónde especifica que tiene 48 horas para corregir la observación del director? Ah, genial esta pregunta. Ley de procedimientos administrativos. Hay cuestiones que garantizan el derecho inmediato del otro. Si la planificación no está, quiere decir, o si es incorrecta, quiere decir que vos estás vulnerando los derechos del pibe de aprender. Porque tu planificación es lo que indica tu trabajo. Por lo tanto, de inmediato debiera estar. De inmediato, o sea, eso que dicen, bueno, tomémonos una semanita para el diagnóstico. No, primer día de clase tiene que estar la planificación. Si no, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo si no? Diagnosticando. Diagnostican en diciembre. Diagnostican los primeros días de febrero cuando trabajan con el docente que te entrega el grado o el curso. ¿Qué diagnóstico van a hacer en las semanas que corresponden a dar clases? Todo bien, yo sé que la realidad, las costumbres, malas costumbres, los hábitos. ¿Podrías repetir qué, Julieta? Porque me dice, ¿podrías repetirlo? Y después, todos tengan que ver con el proceso de enseñanza repercute. Perdón, no, Marco, ya lo repetiste. Bueno. De los pasos, ya lo volviste a repetir después, así más detalladamente. Bien. El tema es este. Si yo veo la problemática y no saco los temas, y esto para todos, sacar los temas, aunque sean insignificantes, márquenselo, anótenselo. Y por eso yo digo, cuando doy las clases sobre esto, no importa de qué nivel son las problemáticas, porque en realidad todos resolvemos lo mismo. ¿Está? Todos, mírenlas, entiendan que la problemática tiene un nudo y que ahí está el problema. Y esto no lo digo yo, lo dice la lengua. Nosotros, cuando nos enseñan interpretación de textos, nos enseñan a mirar introducción, nudo y desenlace. Yo no descubrí la pólvora, solamente sigo lo que me dice la lengua. Hay un tema, una idea central, una idea principal. Bien, tratemos de sacar las ideas centrales de cada frasecita que hay en el texto. No solamente de un párrafo, de cada frasecita, porque una frase me habla directamente o literalmente del decreto 2299. Otras me hablan del secretario. Me habla de la organización, me habla de lo técnico administrativo, de lo normativo. Pero detrás de eso también me habla metafóricamente, entre líneas. No estoy inventando, no estoy suponiendo.
Pero todo esto me habla de la notificación, de la comunicación, de la instrucción, metafóricamente. Entonces, usen las herramientas del texto primero. Comparaciones, metáforas, aclaraciones del texto, etc. El texto les va a marcar todos los temas que aparecen ahí. Yo se los leí hace un ratito los temas, son un montón. Ahora, hay temas que son centrales y que están en el nudo. Pero a partir de ese tema, yo puedo pensar en causas y consecuencias. Bien, califico. ¿Cuál es la consecuencia de calificar? ¿Van a estar todos contentos? Si hago un buen laburo, no deberían estar todos contentos. Si hago un buen laburo como secretario o como director, no deberían estar contentos. No estoy en una escuela para ser el payasito de nadie ni que todos estén felices. Tengo que garantizar trayectorias escolares. Si un docente no está contento, que presente el recurso, es su derecho, después se verá objetivamente que tiene la razón. Ojo con los recursos, porque es complejo, es decir, primero hace un recurso de revocatoria conmigo, luego sigue el jerárquico en subsidio en el nivel, y va a la dirección provincial del nivel que corresponde. No va al inspector, no va al jefe de inspectores, ellos solamente son un medio para que eso prosiga en el nivel central. Es el director y el nivel. Punto. ¿Sí? No es todo esto que pasa ahora, que se mete el inspector y te dice, y dice, no, yo voy a hacer la investigación. No. El que tiene la potestad disciplinaria es el director. Y se tiene que hacer cargo. Y si al docente no le gusta, que se sigan los procedimientos administrativos. Está el estatuto, la ley 10430, que la debe saber el secretario, y la ley de procedimientos administrativos 7647 del 70. Esas tres marcan los procedimientos. Fíjense en el MPI. En el MPI tiene muy poco de esto, pero te da algo básico. Y el director tiene que saber estos procedimientos porque tiene que asesorar a quien corresponda. Aquí también participa el vice. Y depende del turno, porque si el vice está a cargo del turno tarde, ¿quién va a calificar a los docentes? ¿El director que no hizo el seguimiento? No, Yo, por debería ejemplo, hacerlo el director, ¿no? El vicedirector que estuvo debería, a cargo mirá, del servicio. miren, yo les cuento algo, que es una forma de proceder respetando jerarquías, hacia abajo. Yo fui regente de una escuela técnica muy grande, tenía un jefe de preceptores, y el acuerdo era, vos me calificás a todos, porque sos vos el que haces el seguimiento, me traes los legajos y los seguimientos, las actas, todo lo que tuviste con los preceptores. Yo firmo los set 4, porque me hago cargo, soy el que manejaba la escuela, me hago cargo, pero nos sentamos, vos como jefe, el que vamos a calificar, y yo, y le decimos, tenemos esto, este es el seguimiento, vos ya lo conocés, este es tu legajo, pasó esto, todo, se habla todo, y firmo como calificador, porque el jefe de preceptores no es calificador, no es agente de calificación, es el regente o el director. Bien, pero yo no puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo, no soy Dios, entonces se delegan algunas funciones. Ojo, con los acuerdos correspondientes, porque tampoco es función del jefe de preceptores. Pero si esto se trabaja bien, le da autoridad a quien califica, porque es quien maneja ese equipo, ¿tá? Pero eso es una construcción de cada uno. ¿Podría ser parte del proyecto educativo de supervisión esto que planteás? Exacto, tiene que serlo, porque es la evaluación. Tiene que serlo. Pero mucha gente no lo quiere construir porque es difícil evaluar. Primero, evaluar es un procedimiento y calificar es otro procedimiento. Son dos cosas distintas, pero la gente los unifica, qué sé yo, hace cosas medias raras. En base a la inscripción, el docente puede saber conformación de los cursos y saber con qué me voy a encontrar. No entiendo esa pregunta. ¿Se enmarca en el derecho administrativo? Sí, obvio. La ley 7647 es
es derecho administrativo. Todo lo que hacemos tiene que ver con el derecho administrativo. Entiendo todo lo que explicás y estoy muy de acuerdo, pero haciendo tantas variables y temas en la problemática, ¿cómo resolvemos en 20 minutos? Por eso hay que encontrar el problema central y jerarquizarlo. ¿Cómo jerarquizo? Y saber que la calificación, el proceso que tiene que llevar adelante el secretario, en este caso, que es un proceso distinto al del director, pero que tiene consecuencias, el recurso, que es lo que te piden a vos acá. Te piden los procedimientos del secretario para calificar y los recursos. Por eso es importante en el método que yo explico jerarquizar los temas. ¿Tenés 20 temas? Buenísimo, porque te ayudan al argumento. Yo los voy a usar siempre, todos esos temas que están ahí. Si no están ahí, hay gente que inventa, supone, y empieza a desarrollar cosas que ni existen. Pierden tiempo. Bueno, ¿qué sería? ¿Podrías repetir las leyes que recién mencionaste? Sí, la ley 10.430 de empleado público, la ley 10.579, que es el estatuto, y la ley 7647 del 70. Ay, se me fueron el número. Repetís las leyes, además del MPI, ya lo repetí. Manual de procedimientos, ahí en todos los niveles. Úsenlos, mírenlos, pero no se queden solo con eso. Hay que ser muy vivo acá para que los gremios no vayan en contra de una calificación. Ahora les explico por qué. El director trabaja en equipo con el vicedirector. No siempre. Para los procedimientos del secretario. ¿Qué? No entendí. El director debe aprender a delegar. Sí, cuesta mucho. Perdón, consulta. ¿Qué normativo? Hola. Cuestiones de RT, accidente laboral. La ley de RT, que es una ley nacional, directamente. Hola, buenas tardes. Esperame un segundo que estoy contestando el chat, ya te habilito, Mariela. La verdad, Polo, no, eso no interesa. Sí, decime ahora, ya lo leí. Hola, discúlpame. Buenas tardes a todos. Yo, digamos, bueno, recién estoy empezando y me voy a presentar para secretario. Y por ahí una cosa que me asusta es por ir recordar los números de artículos, leyes, normas, que por ahí yo veo que por ahí yo trato de poder profundizar en los temas, relacionar, es como tengo, digamos, por ahí puedo, digamos, llegar, pero el tema que por ahí cuando vos decís artículo tanto, ley 24, artículo inciso, y eso por ahí es como que me asusta porque no sé... A ver, yo te pregunto, ¿vos sabés cuáles son los temas sobre los cuales que tenés que trabajar de acuerdo a los fines de la política educativa? Y por ahí son tantos y tan variados. No. ¿Sí o no? ¿Sabés o no? No sé. No, bueno, entonces empezar a armar un glosario. Yo jamás enseño los temas si no armaste un glosario, porque la gente cree que armar un glosario tiene que ver con definiciones de diccionario, y nada que ver. Es un ordenamiento el glosario. Y lo primero que ordenamos, de acuerdo al decreto 300 del 06, si quieren leer lo que van a ser secretarios, lean este decreto. Pero no lo lean como querer aprenderlo de memoria, se lee por temas. Todo se lee por temas. Si vos no entendés un tema, fíjate que cada cosa, primero tenés que entender que la norma no es eso que dicen todos frío e inhumano. No, la norma es un pacto social de comunicación entre las personas para organizar un Estado. Por ejemplo, hay una ley de tránsito, pero esa ley está reglamentada en decretos, resoluciones, disposiciones, y eso es una jerarquía normativa. Es un orden científico-técnico de esa comunicación. Mirá vos. Entonces, si yo me quiero comunicar como gobernador, presidente, me comunico a través de leyes o de decretos. Voy haciendo toda la bajada. Si uno no entiende la bajada, obviamente va a querer usar la memoria, lo cual yo no recomiendo. No, es imposible además. Bueno, yo no es que me acuerdo de memoria, es que voy relacionando qué temática y ahí surge la relación con otro tema. Por eso yo les dije, sacaron el tema calificación de acuerdo a los procedimientos del secretario. Bueno,
El segundo tema, recursos. Pero fíjate que yo hice una listita, iba haciendo con ustedes, ¿no? Bueno, no sé si se ve, pero yo iba anotando los temas. Sí. Temas anoto. Entonces, obviamente, a ver, vamos a pensar entre todos. ¿Qué cosas nos dicen que tenemos que leer? Para RT tenés que saber el procedimiento ahora online. Sí, pero también está el procedimiento en el manual de procedimiento, pero lean la ley de RT primero. Interesante, gracias por todo. Bueno, el tema es el siguiente. Para que me descolocó la pregunta ahí. Si yo quiero empezar a organizarme, tengo que entender qué es lo que me piden a mí que lea. La disposición de prueba de selección o una resolución de concursos te dice el temario y te da una bibliografía. ¿Cuáles son los 3 tipos de documentos que debemos leer? Son 3 nada más. No es para tanta memoria. ¿Lo de las leyes? No, leyes no. Digamos el conjunto. ¿Cómo se llama? No leyes. Normativa. Normativa, gracias. Primero. Normativos, pedagógicos y comunicación. No. No. Era normativa, bibliografía y documentos. Bien, perfecto. Los documentos son documentos de trabajo o de asesoramiento del nivel o modalidad. Son solamente 3 cosas que hay que leer. Ahora, si vos no sabés ordenarte, comunicate con Trayectorias y te decimos qué clases ver para eso. Nosotros enseñamos específicamente un método de trabajo. ¿Está? Yo no lo puedo dar ahora porque son horas, hay 14 videos para ver. Pero vos, si te organizás con un método, esto no necesitas aprenderlo de memoria. ¿Por qué? Porque lo vas a ejercitar en la temática. El tema es que no ejercitarlo, pensemos en lo que decían los filósofos, y en un minuto me voy. ¿Qué decían los filósofos? Que hay 3 tipos de conocimiento. Uno teórico, uno práctico y la reflexión. Nosotros nos quedamos en lo teórico, por eso hay gente que desaprueba, leyó un montón. De teoría, pero una barbaridad. Ahora, de práctico, nada. No relaciona. Y ahí tenemos un problema. Pero además de no relacionar, hay gente que no reflexiona. Por eso yo le dije, ¿qué calificamos cuando calificamos? Reflexión. Nosotros tenemos un tema teórico a tratar, que es la calificación, procedimientos que de acuerdo a quién va a hacer esa calificación, si es el director o el secretario o el vice o quien fuese, procedimiento, pero reflexión, ¿qué calificamos? Eso es como cuando planificamos, ¿no? ¿Qué planificamos cuando planificamos? ¿Qué calificamos cuando evaluamos? Comunicación político y pedagógica. Eso ya lo vemos. ¿Se entiende? Bueno, yo no me costaba hacer esto porque hay como 80 personas. ¿Cómo hacerlo práctico? Pero bueno, la idea es que piensen en temas que surgen, el tema central, las causas y consecuencias de estos temas. Ojo, todos los temas son pistas que ayudan al argumento. Por ejemplo, notificación. Causas y consecuencias de la notificación. ¿Puedo hacerlo? Sí, porque a veces la gente no encuentra el tema central. No sabe cómo, porque no tiene interpretación lectora. Este es el gran problema de los que van. Hay 2 cosas que no se tienen y que se ven mucho en los docentes. No hay interpretación de texto y no hay pensamiento científico, lógico científico. Por eso yo les dije, lo primero que les mostré hoy es esto que decía Einstein. Primero analizo lo que tengo y en 5 minutos planteo mi solución. Surge sola. Cuando uno hace un buen análisis, la solución viene sola. Se los garantizo 100%. Viene sola. Y además no es lo mismo los que resuelven sobre consecuencias que los que resuelven causas. Los que resuelven causas resuelven lo importante. Los que resuelven consecuencias solo resuelven urgencias, demandas. Son los típicos
cumplidores seriales del jerárquico, ¿no? Es decir, por no decirle otra cosa, pero esa gente solamente obedece, no piensa, obedece. Le dicen, che, tráeme esto, va, y le traes. Ahora, no le pidan que resuelva, y porque no va a poder, porque no analiza. El análisis, la reflexión es mucho más importante que ser un mero activista, sería, no sé. Esa gente que solamente está haciendo nada, pero ustedes la ven y está siempre y con su lapicera, no hacen nada, no resuelven nada. Y está siempre hablando con alguien y dice, ay no, ahora no, estoy ocupado, no resuelven nada. Hacer mucho para no hacer nada. Ojo con eso, porque eso se ve cuando uno hace una prueba de selección, se ve. Y no está resolviendo nada. ¿Por qué? Porque no analiza, porque no escucha. En los coloquios esto se ve. Gente que no escucha y tira humo, tira verdura, y vos decís, flaco, escuchá a tu compañero, que capaz que está mal, pero por lo menos está tirando algo interesante. Y hay gente que tira verdura, se sabe muchas leyesitas, se sabe mucha teoría, pero no aporta. Ojo con eso, sean buenos escuchando. Esto es lo que apagan los jueguitos. me escriben cada cosa en el chat. Uno quiere hablar seriamente y no se puede. Pero bueno, piensen esto. Escuchen. A veces uno escuchando aporta mucho más que diciendo. ¿Ah? Pero bueno, analicen. No sé si ha servido de algo, pero vamos a intentar hacer algunas cosas prácticas. Cuesta, ¿no? Así a la distancia. Pero bueno, es lo que hay. Estamos así. Bueno, que tengan linda semana. Ya se va a terminar. A partir de mañana empieza el ADEBA, la caída. Me tengo que ir a ver a un sobrino jugar handball. Así que tengan buenas noches. Y gracias. ¿Para quiénes? A ustedes. Y déjenme, si quieren en el WhatsApp, dejen temas que yo los voy leyendo. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Chau. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Marcos. Nos vemos. Adiós.